Hola, hola mis queridos amigos y amigas de Leo, ¿cómo están? Bienvenidos a su lectura de Nuevo Amor. Este puede ser nuestro amor de interés, la persona que nos gusta. Y luego vamos a estar hablando acerca de tú y tu persona especial. Esta puede ser una segunda persona o la continuación de la primera lectura que estamos haciendo, así que quédate ahí hasta el final. Bien, primero vamos a ver quién se avecina a la vuelta de la esquina, como les digo, y luego vamos a ver tu persona especial, cuáles son las siguientes acciones que va a tomar hacia ti, qué te quiere decir, etcétera. Vamos a mirar de lleno todo lo que está pasando contigo, nuestros queridos Leos. Bien, mientras está estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo o contestando tus preguntas de péndulo o dándote un consejito de manera gratuita. Así que entra ahí para que conozca las nuevas actividades del canal, y si es que estás viendo este video después del estreno, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas la notificación de cuando vamos a hacer un próximo estreno y puedas participar de estas actividades, ¿ok? Así que infinitas gracias, Leo, por estar acá. Espero ayudarte de las mejores formas que podamos. Y como les digo, ya vamos a ver quién se avecina a la vuelta de la esquina, qué pasa con esta persona, lo que más nos quieran dar de información. Ok, interesante. Tenemos bastantes pentáculos. Puede ser una persona que hayamos conocido del trabajo. Bien, tenemos el 3 de pentáculos, este paje de pentáculos también está curioso. Vamos a ir observando de qué se trata toda esta historia. Bien, siento que se está moviendo en esa dirección. Yo siempre miro mis lecturas de arriba para abajo, pero hoy lo vamos a mover hacia allá. Intuitivamente me dicen que se ha ordenado de forma distinta. Siento que es una persona que es de tu amor de interés, pero no sabes mucho cómo se siente o qué es lo que está pasando. Bien, así como, bueno, que me quiere o no me quiere, pero vemos con este paje de pentáculos que se quiere hacer alguna especie de oferta de estabilidad. También con el 2 de copas, estas energías de unión o de almas gemelas. Y con la carta del sol también nos está mostrando el interés de esta persona. Disculpen. Con la carta del sol, siento que puede haber mucha felicidad entre ustedes, como siempre en nuestra lectura. Hay ciertos bloqueos, lamentablemente. El bloqueo principal que tiene tu persona es la emoción. Siento que tu persona todavía no percibe la oportunidad de poder estar contigo, ¿no? Siento que todavía la energía se tiene que transformar. Lo veo como concentrado en otros aspectos, en otras cosas. Esto no significa que hayan sentimientos, sino que lo que siento es que se van como a ir develando en el tiempo. Es algo que todavía está como gestándose por aquí y por allá. Tu persona todavía tiene un trabajo importante que hacer con su conexión con el inconsciente y develar sus propias emociones hacia sí mismo. Y vemos este 4 de copas, cómo se le está haciendo esta nueva oferta de amor, pero todavía no la está mirando. No significa que no la vaya a ver, pero aquí al resultado de la lectura tenemos el 10 de bastos. Y entonces esta persona tiene cargas emocionales o tiene ciertos aspectos en los que tiene que trabajar todavía para poder soltarse. Nos dice como que carga mucho peso en su espalda. De seguro tiene que preocuparse de muchas cosas o hay varias cosas que estén pasando en su vida. Entonces, poco a poco va a ir hacia allá, Leo. Ya se van a ir develando, y con la carta del sol, que es la carta de la claridad, siento que poco a poco va a comenzar a develar sus intenciones hacia ti y que los puede llevar a unión. Así que un poquitito de paciencia. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Piscis, con un Acuario. Nuevamente Acuario insiste, un Virgo o un Aries. Recuerda que estas energías no son limitantes. Vamos a preguntarle a los guías si es que esta conexión es positiva para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Esta conexión se recomienda para Leo? ¿Esta conexión es recomendable para Leo? ¿Es esta conexión recomendable para Leo? Vamos a ver. Nos dicen no. ¿Por qué no? Yo siento que esto tiene que ver con un no todavía. ¿Por qué? Porque nos dicen enfócate por mientras en tu salud mental, en tu estabilidad emocional, y cuando tú te concentras en ti mismo, en vez de estar como invirtiendo tu energía o tu energía de preocupación en esta conexión o en esta persona, te comienzas a concentrar en ti mismo y va funcionando la ley de atracción de otra manera, se desbloquean las energías y ahí hay cambios felices, ¿ok? También, si es que no conoces muy bien a esta persona, si es que quieres saber de qué se trata o conocerla, siento que nos dicen pide la ayuda a los demás. Quizá puedas comenzar a preguntar u observar a partir de gente que ha estado más relacionada con esta persona, quién es, de qué se trata, qué siente, cómo hace, cómo mueve y qué es lo que ha estado pasando en su vida. Siento que hay que ganar un poquitito más de información
Por mientras te dicen, bueno, tú Leo, te ahí trabaja en lo tuyo y siento que esto se va a ir develando de mucha mejor manera más adelante. Así que un poquitito de paciencia a la energía porque como te digo, tu persona tiene que trabajar o tiene que dirigir o siente que tiene que dirigir su energía quizá a metas personales, asuntos familiares, a otro tipo de cosas por el momento, pero pasando esa etapa ya comienza a moverse hacia ti. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda parte de la lectura y vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Esta puede ser una segunda persona totalmente distinta o la continuación de lo mismo. Tómatelo como te resuene y como te sirva. Recuerda que esta es una lectura general. Y bueno, piensa hasta el final para que veamos cuál es la siguiente acción de esta persona especial en tu vida, cuál es la siguiente acción a tomar por parte de él o ella hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme de qué se trata esta conexión, si es que nos pueden dar también la posición aquí de Leo. Muchas gracias, guías espirituales, por sus consejos. Vamos a mirar. Nos vamos a meter de lleno en esta lectura, a ver si es que nos pueden ayudar a descifrar qué es lo que está pasando entre Leo y su persona especial y darnos consejo. Vamos a ver. Listo. Entonces, las primeras energías entre tú y tu persona especial son el paje de bastos al reverso. Hay acción que todavía no se está tomando, ¿no? Te siento a ti, Leo, que ya estás trabajando en tu proceso de sanación personal. Siento que quieres tomar acción hacia tus metas. Quizás siento para algunos de ustedes que no le das de pentáculos al reverso, que en el área laboral estamos un poco decaídos, entonces quizá te quieras invertir en eso y por eso nos hablaban de tu salud emocional, espiritual anteriormente, ¿no? Siento que tu persona tiene arrepentimientos acerca de cómo se han dado las situaciones contigo. Es una persona que viene mucho desde el miedo. Mira las cartas duras que nos están saliendo. Sin duda, si es que este es tu ex, no ha cerrado el ciclo contigo. Si es que no es tu ex y alguien con el que has tenido con el que has tenido algo y no se han dado muchas las cosas, tiene mucho arrepentimiento de las cosas que ha hecho y siento particularmente de las cosas que no ha hecho contigo. Bien, se siente desde el miedo, se siente en el abandono. Con la carta de la papisa al revés nos están hablando y con la carta de la luna de ciertos secretos o ciertos aspectos de su inconsciente que se tiene que develar. Siento que tu persona especial está en una conexión, en una posición mucho más complicada y hay que trabajar en muchas cosas como para poder sanar esto. Se ve muy complejo. Yo a ti te veo en una mucha mejor posición de lo que está tu persona especial. La verdad, yo ya te veo diciendo, bueno, me voy a liberar, la voy a pasar bien, lo voy a disfrutar, me voy a sanar a mí mismo, me voy a sanar a mí misma, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien. Y maravilloso, todo esto que tú está sucediendo en tu vida, Leo, va a estar mejor porque siento que te estás haciendo cargo de una forma u otra. Vamos a observar un poco más acerca de esta persona especial. Me gustaría saber, muchas gracias, guías espirituales, ¿qué es lo que está pasando con la persona especial de Leo en estos momentos? ¿Qué es lo que está pasando con la persona especial de Leo en estos momentos? Si nos pueden hablar de su situación. Ok, nos está hablando del relajarse, la terminación. Siento que si este es un ex tuyo, el quiebre le ha dolido mucho, mucho, mucho. Se siente muy solo. Ojo que aquí yo acabo de hacer la lectura de Sagitario y también nos salen cartas parecidas. Así que si estás lidiando con un Sagitario, también revisa esa lectura. Siento también que tu persona ha tenido mucho dolor después del quiebre y que está buscando formas para relajarse, ¿no? Se está aferrando al pasado. Ven acá con este 5 de copas, siento que está encerrado en lo que ha pasado anteriormente y que desde su ego le cuesta avanzar, ¿no? Con la energía del mago, aquí hay algo que quiere manifestar y siento que quiere salir adelante, como volver a encontrar su felicidad. Y como darle una nueva esperanza a su vida. Siento que ha perdido mucho la desesperanza y la vida lo está invitando a reconectarse con su receptividad y con lo que sí puede hacer. Bien acerca de lo que sí está bien en su vida y poder sanar desde ahí. Insisto que tu persona se siente muy sola y está mucho desde el dolor y está buscando el espacio de sanación también. ¿Ok? Voy a mirar rápidamente cómo estás tú.
Como te digo, te siento mucho mejor a ti. Sí, puedes sentir la pérdida de una oportunidad con esta persona, pero tú sabes que eres una persona independiente, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. El experimentar. Siento que a partir de esto estás comenzando a conocerte aún más, a ir hacia adentro, a experimentar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas visiones acerca de tu vida. También nos muestran acá la carta del entendimiento. Y esta carta del entendimiento tiene que ver con la liberación. Si es que este es un ex que tú ya no quieres en tu vida, como que te conectas con el aprendizaje y te estás renovando tus energías y te estás liberando de todas las prisiones del pensamiento o desde el ego, ¿no? Ese es tu despertar espiritual, Leo. Maravilloso. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar envueltos en esta lectura. Ok, puedes estar lidiando con un Virgo, puedes estar lidiando con un Géminis, un Libra o un Aries. Recuerda que estas energías no son limitantes, ¿bien? Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti y luego vamos a preguntar si es que esta conexión sigue siendo conveniente para ti, porque lo veo en un espacio de dolor, pero tampoco lo veo actuando. Todo lo contrario, vimos al principio con el paje de bastos que la acción está muy limitada, está muy en el espacio de la mente, del dolor y del sufrimiento de tu persona especial. La reina de copas al reverso, el 2 de bastos, el emperador al reverso, la carta de la luna al reverso y el caballero de bastos. Siento que tu persona de una forma u otra se quiere comunicar contigo. Creo que ya presiente intuitivamente que tú estás como perdiendo el interés y quiere formar cierta proyección contigo. Con la carta del emperador al reverso nos dice, ojo aquí, ojo que cuando se acerque, si es que se acerca, no necesariamente va a haber tenido todo este periodo sanado, entonces pueden estar cayendo las mismas cosas, si es que tú quieres retornar. Bien, con el emperador al reverso tenemos una persona que tiene tendencias un poco más egoístas y quizá desde el ego que se va a acercar hacia ti, y tampoco es una energía que viene a comprometerse este caballero de bastos. La del caballero de bastos es una energía que entra y sale de tu vida. Bien, sí hay ciertas proyecciones como que no te quiero perder, pero tampoco quiero estar contigo y hacer las cosas bien. Entonces, ahí, Leos, cuidado a proteger su corazón. Yo siento que ya te estás dando cuenta de estas cosas y te estás dando el espacio para sanar. Siento que tu persona todavía está en mucho miedo, mucha inseguridad, muchas cartas de la luna, especialmente con esta luna llena que tuvimos, estuvo un poco intensa. Siento que quizá tu persona todavía está procesando esas emociones y bueno, ya vemos que va a ser como un poquitito más de lo mismo. Entonces te invito a poder elegir distinto y despertar desde ahí. Muchas gracias, guías espirituales. Vamos a confirmar que los guías espirituales nos estén diciendo que aquí ya no hay nada más o que si te recomiendan o no esta conexión, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Recomiendan a Leo esta conexión? ¿Recomiendan esta conexión para Leo? ¿Recomiendan esta conexión para Leo? Pedir ayuda a los demás. La sanación, nos están hablando mucho de la sanación en este video y te dicen tomar acción acerca de tu sanación dentro de las próximas semanas. Bien, y sea asertivo. Sea asertivo y hay cambios felices. Siento que esto tiene que ver con que tú ya dentro de las próximas semanas le estás dando un mayor sentido de conclusión y esto te libera a ti. Hay grandes y felices cambios para ti. Te dicen sea asertivo, especialmente con tu comunicación, si es que esta persona vuelve a tu vida, de comunicarte de la manera más apropiada y expresar lo que quieres decir y lo que no, soltarlo. Sí siento que hay mucha energía de liberación al momento que tú te vas recuperando. La carta del entendimiento, me libero. Bien, cuando comprendo las cosas, desde dónde vienen, me libero. Bien, muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ir con los últimos consejos para ustedes. Así que eso, espero que la lectura le haya ayudado de una u otra forma. Y que nos podamos estar viendo en las próximas lecturas, ¿no? Te dice, mantén los pensamientos positivos. Están a punto de dar frutos, no te des por vencido, especialmente cuando se trata de tus metas personales. Queridos Leo, yo sé que esta no es una lectura de metas personales o de carrera, pero siento que tiene que ver un poco con eso. O de tu proceso de sanación personal. No te des por vencido, ya están a punto de dar frutos tus pensamientos positivos, ¿ok? Mantente ahí, mantente ahí. La apreciación y la alegría proviene de ser agradecido por lo que ya tienes. La gratitud
nos ayuda a elevar nuestras vibraciones. También, como nos dice acá esta carta, algunas veces es bueno pedir ayuda, no podemos luchar todas las batallas nosotros solos en silencio. Ya nos están dando 2 cartas. Si sientes que necesitas ayuda de una u otra forma, acompáñate de estas personas que pueden acompañarte y ayudarte en este proceso de evolución personal. Recuerda que no depende del tarot o de nosotros decirte qué es lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, pero si es que esto te da cierta claridad y resuena contigo, maravilloso, y que te puedan ayudar de una u otra forma. Nos vamos a ver la próxima semana con nuevas lecturas, así que te invito como siempre a suscribirte, a darle la campanita para que no te pierdas el próximo estreno y puedas participar de las actividades del chat en vivo que estamos haciendo en estos momentos. Bueno, cerrando esta lectura, muchísimas gracias por estar acá, querido Leo. Nos vemos pronto. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.